quiero compartirles una palabra a todos, a la iglesia. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, se relata el momento en que los discípulos de Jesús estuvieron en una situación de peligro de muerte. Y dice así el versículo 35. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y les quiero relatar, si ustedes me permiten, esta historia. Jesús sube a la barca para cruzar el mar de Galilea. Dice la palabra de Dios que ya era tarde, y en otra versión dice que ya se ponía el día, entonces ya se estaba haciendo noche, ya estaba cayendo la noche. Y amigos, la noche es sinónimo de descanso, sí. ¿Y por qué necesitaba descansar nuestro Señor Jesucristo? Pues si ustedes leen el contexto del capítulo 4, se van a dar cuenta que había hecho muchas sanidades y que había estado predicando la palabra, enseñando con parábolas, es lo que dice la palabra. Y entonces se apartó para descansar. Nuestro Señor Jesús mostró su lado humano, porque quiero decirles que Él padeció como nosotros padecemos el dolor y el cansancio. De manera que Dios conoce nuestra situación o nuestra condición, porque Él padeció como nosotros hemos padecido. Nos enseña también este pasaje que es importante en ocasiones alejarse y descansar. Dice que al subir la barca, dice la historia, que se subió en la parte trasera del barco, en la popa, y Él se durmió. ¿Por qué se durmió? Pues porque confiaba en los discípulos, eran hombres de mar. A mí, hermanos, me llama la atención y quiero decir que Dios confía en nosotros, en que hagamos lo correcto, en que hagamos el bien, así como confiaba en ese momento que durmió en la popa, confiaba en los discípulos. Pero además de descanso, la noche también significa, hermanos, o es sinónimo de peligros y de tempestades. Eran muy comunes esas tempestades en el mar de Galilea. Se levantaban fuertes tempestades momentáneamente. Y las tempestades en nuestro tiempo son problemas familiares, son problemas económicos, son problemas de enfermedades. Y no sé qué opines tú, pero a mí me parece, si tú estás de acuerdo conmigo, creo que estamos pasando por una tempestad que azota a todo el mundo. Esta es la pandemia de la COVID-19. Detalle es que estando Jesús y los discípulos en alta mar, en esa barca en la que se subieron, el viento empezó a mover todo y los discípulos tuvieron miedo. Yo les pregunto algo a ustedes, tan amables van a ser de contestar. ¿Quiénes no hemos tenido miedo en estos días? Hay un enemigo invisible esperándonos en la calle. Hay un enemigo invisible que no sabemos si vamos a ser contagiados. Y yo creo, amados hermanos, siendo sinceros, que todos hemos tenido miedo. Aquí dice que los discípulos, en medio de la tormenta, en el relato de San Marcos, en este relato de Jesús en la barca, que los discípulos que estaban dirigiendo esa barca al otro lado del mar, que tuvieron miedo, aún estando Jesús con ellos. Hermanos, en su desesperación, en esa desesperación en la que se encontraban al borde de la muerte, creyendo que su barca zozobraba, dice la palabra de Dios que gritaron: ¡sálvanos, que perecemos! Ahora bien, recordemos que la mayoría de estos hombres, de los discípulos, eran hombres de mar. Tenían, su trabajo era el mar y la pesca. Amados hermanos, hoy humildemente tenemos que decir que nuestros conocimientos no van a poder salvarnos. Humildemente debemos reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Y yo creo que tú, amigo, que estás escuchando esta palabra,
uno de los días que más has pedido ayuda a Dios es durante esta pandemia. Y te tengo la buena noticia de que Él puede ayudarnos en nuestras tempestades. Es el único que nos puede ayudar en estos momentos de pandemia. Es Jesús nuestro Salvador. Pero necesitamos entonces, como los discípulos, decir humildemente: sálvanos que perecemos. Debo aquí declarar que todo lo que existe está bajo el dominio de nuestro Dios. Y entonces nuestro Señor, al oír el clamor de sus discípulos, se levantó y ordenó al viento que cesase y a la mar que cesase, y hubo gran calma. Hermanos, cuando tú y yo entonces humildemente reconocemos que aunque seamos experimentados, aunque tengamos conocimiento, quizás alguno de ustedes no tenga problemas económicos, pero nos hemos dado cuenta que aún el dinero no sirve de nada en este momento. Lo único que podemos hacer y lo que nos puede salvar es clamar a Dios, y Él se va a levantar en medio de la tormenta y nos va a dar salvación y vida, que fue lo que hizo en esta historia. Dios es el único, Jesús es el único que nos puede dar salvación y vida. Ahora, usted se preguntará: pastor, ¿cómo puedo ser salvo o qué necesito hacer para obtener la salvación? Y permítame decirle lo que la palabra de Dios menciona. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, que significa regalo de Dios. Entonces, la salvación es dada por gracia, es un regalo. Le ha costado a Dios. Cuando usted va a regalar algo a alguien, tiene que ir a comprarlo, tiene que pagar el costo. Y el costo de esta salvación lo pagó nuestro Señor Jesucristo con su preciosa sangre derramada en la cruz, hermanos. De manera que la salvación no se puede ganar por las buenas obras. No, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Miren, los Efesios, a quien fue dirigido este último versículo que leí, eran dados a trabajos de adivinación. Habían hecho un pacto con poderes de las tinieblas que se habían acercado pero esos poderes que los habían atado no pudieron ayudarlos. Pero entonces se acercaron a Dios pidiendo ayuda, como los discípulos y como hoy nosotros. Y Dios tuvo misericordia. Esa gente fue salvada. Hermano, ¿por qué fue salvada? Solo por la gracia de Dios. La salvación no es algo que tú puedas ganar como recompensa a las buenas obras que hagas, hermano. He enseñado aquí en otras ocasiones que más bien las obras deben ser la consecuencia de estar agradecidos con esa salvación que Dios nos ha dado. Y entonces las obras deben ser el fruto de la salvación que ya Dios nos dio. Pero no nos salvan las obras. El único que nos salva es Cristo por su sola gracia. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Solo hay que aceptarla, confesando que creemos en Jesús. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Así es que hoy, amigo, hoy, hermano, puedes declarar que tienes fe en Cristo, que crees que murió por ti para perdonar tus pecados, que crees que padeció por ti en la cruz derramando su sangre preciosa. Di en este momento: tengo fe que su muerte me trajo salvación y vida eterna. Tengo fe en que Jesucristo murió, pero resucitó victorioso al tercer día. Tengo fe que vive y que pronto vendrá por su iglesia. Si puedes, si lo crees, di amén, lo creo. Ahora, debe quedar claro algo: que nosotros, hermanos, no podemos hacer nada para salvarnos, que es un regalo de Dios. Esto es lo opuesto
al concepto de pago, ¿no? Un trabajador trabaja su semana o su jornada y entonces el patrón va y le paga. Esto, hermanos, no es otra cosa sino lo justo. Lo que debe hacer el patrón, y no se debe elogiar al patrón porque pague algo, una retribución a su trabajador. Es lo correcto, es lo que se debe hacer. Pero la salvación no es así. No es el pago de una deuda, hermanos, sino es un regalo que ni siquiera merecíamos y que Dios nos da sin haber hecho nada. Di gloria a Dios y di amén. De manera que nadie entra a la vida eterna porque se lo ha ganado. No es por obras, no es por méritos. Yo les pregunto algo, amigos, y a los que están aquí también les pregunto, ¿a cuántos les gusta recibir regalos? A ver, levanten la mano. Sí, aquí la mayoría, creo, y quizás, no, pues todos levantaron la mano. Sí, cuando usted, escuche bien, cuando usted recibe un regalo envuelto en un bello papel y con un moño bello también, no puede decir, no lo haga, ¿cuánto te debo? No lo dice así, ¿verdad? Usted recibe el regalo y por favor, hermano, no pregunte cuánto le debe, porque eso sería una grosería a la persona que se lo está regalando. La salvación Dios la da porque Él decide darla. Y lo maravilloso, amado hermano, la buena noticia que te tengo a ti es que Dios te escogió, que eres tú a quien Dios ha escogido para darte la salvación. Ahora usted va a decir, oye, yo casualmente acepté la invitación que me hicieron para conectarme. Bueno, no fue una casualidad, te digo. Dios te preparó y te tiene, hermano, un regalo. Te tiene, amigo, un regalo que es la salvación. Y tú lo único que tienes que hacer es recibir ese regalo, recibir esa salvación. Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Entonces Él decide a quién darle la salvación y te ha elegido a ti. Por eso quiero darte un aplauso. Vamos a darle un aplauso a todos nuestros amigos. Hoy Dios te quiere dar esa salvación. Mira, quiero platicar una anécdota. Hace unos días cumplí mi promesa con mi travieso nieto de llevarlo al parque, ahí subirlo 15 minutos al carro rojo, que es un carro eléctrico que se maneja ahí en el parque, pero la promesa estaba incompleta. Tenía que llevarlo a comprar una paleta. Estuvo en el parque 15 minutos y de ahí caminando nos fuimos a la Michoacana. Ya le estoy haciendo comerciales a ver si me paga la Michoacana. Y ya lo subí al mostrador donde estaban las paletas y eligió una paletita de fresa rellena de chocolate. Y en el momento en que le estaban dando la paleta, me percaté que tenía las manos muy sucias. El regalo ya se lo había prometido. Y aunque tenía las manos sucias, de todos modos, el regalo no se lo iba a quitar. Pero lo que hice, amados hermanos, para que disfrutara él de ese regalo fue, y le lavé las manos antes, y luego le di la paleta, y pudo disfrutar del regalo que le había prometido. Entonces, su condición no hizo que cambiara mi decisión de darle ese regalo. Y lo quiero decir así, hermanos, porque Dios nos ama tal y como somos. Porque quizás alguien pudiera decir, es que yo no soy digno del amor de Dios. Yo he hecho muchas cosas malas, no merezco la salvación. Yo te digo hoy, no importa, hermano, tu condición, no importa en la situación en la que te encuentres, no importa cuánto le hayas fallado a Dios, para decirlo más claro, cuánto hayas pecado, Dios te ama y te quiere dar la salvación. Ah, sí, pero para que disfrutes la salvación te quiere limpiar para que plenamente disfrutes la bendición y el don de la salvación. Lo único que tienes que hacer es recibirla. Si Dios ha decidido bendecirte a ti, si Dios te ha escogido, no importa quién se oponga.
tú vas a recibir la salvación. Si Dios te ha elegido para salvarte, quiere bendecir a los tuyos, quiere darte felicidad, entonces permite que te limpie, permite que entre en tu vida, permite que calme tu tempestad. Yo no sé por cuáles problemas estés pasando tú, familiares, económicos, quizás de relación con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos. Quizás alguien está enfermo, está con temor en medio de esta enfermedad, o quizás alguno está enfermo, está atravesando por el COVID. Y hoy te digo, Dios quiere entrar en tu vida para bendecirte, no solo a ti, sino a tu casa, y darte felicidad, bendecir a tu familia. Y a Dios no le interesa tu condición. Dios te acepta y te ama tal y como eres. Dios nos ha aceptado tal y como somos. Qué bella es la salvación de nuestro Dios. Glorifico el nombre del Señor por eso. Ahora, el Rey perdona a quien quiere perdonar, bendice a quien quiere bendecir, prospera a quien Él quiere prosperar, da la salvación a quien Él decide, porque es soberano. Y Dios te escogió a ti, amigo. Dios quiere perdonarte y darte la salvación. Y ya dije, en el paquete de la salvación, la felicidad para tu familia, la bendición para tu familia, la vida eterna para tu familia, si tú le recibes. Ahora, hermano, Dios te salva hoy por medio de la fe. Eres salvo y lo debes creer. Debes creer que su salvación es verdad. Y dice el Señor: yo les doy salvación y nadie me los arrebatará de mi mano. ¿Qué quiere decir? Que cuando aceptamos la salvación y estamos con Él, Él nos tiene tomados de su mano y nadie nos va a arrebatar ese don precioso de Dios. ¿Qué se necesita hacer entonces? Amado, necesitas confesar. Necesitas declarar que recibes esa salvación. Y yo te quiero invitar hoy para que abras tu corazón, para que recibas ese don de Dios. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer los discípulos que estaban atravesando por una tormenta? Dijeron: sálvanos, Señor, que perecemos. ¿Cuántos están atravesando por una tormenta en este momento? ¿Cuántos están atravesando por dificultades en este momento? Yo te quiero invitar para que te pongas de pie y para que en este momento repitas una oración conmigo que yo voy a decir. Y si tú quieres, hermanos, que Dios entre a tu vida y que Dios bendiga a tu familia, si humildemente reconoces como los experimentados discípulos del Señor, que eran experimentados en el mar, pero no pudieron hacer nada a su favor en ese momento, reconocieron que necesitaban la ayuda de Dios. Yo reconozco en este tiempo, en este momento, que necesito la ayuda de Dios. Que si Él no me ayuda, no puedo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen temor? Dios quiere quitar todo temor y darte seguridad. Dios quiere salvarte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Clamar. Recibir ese regalo. El Señor te lo está dando en este momento. Dice Apocalipsis 1, aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si tú escuchas esta voz de Dios que te está llamando, abre tu corazón y el Señor entrará en tu corazón. Repite conmigo esta oración, por favor. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco mi condición, reconozco que te necesito, reconozco que te he ofendido, que he pecado. Hoy me arrepiento y te confieso como mi Señor y Salvador. Quiero pedirte que tú bendigas a mi familia, que tú entres a mi vida y que tú dirijas mi casa, que en mi casa haya paz, que calmes las tormentas de mi vida, de mi familia, que me ayudes en esta tempestad, en esta pandemia. Reconozco que necesito de tu ayuda. Entra en mi vida, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Eres bienvenido, Señor. Amén. Dile: Señor, te recibo. Repite conmigo y di: te recibo. Si quieres tú y sientes
la necesidad apremiante de gritar como gritaron los discípulos y decir: sálvanos, que perecemos, mi familia y yo perecemos si no nos ayudas. Dile al Señor, y Él está escuchando tu voz, está escuchando y conoce tu corazón. Y yo le pido al Señor en este momento, entre en los corazones de todos los que están escuchando esta palabra, entre en las vidas, en la familia de cada uno, y calme las tempestades y te dé la seguridad de salvación, y bendiga a tu familia y llene de paz y felicidad a tu familia. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús.